¡Te ordeno que salgas! ¡Sucio espíritu! ¡Sáltalo por detrás, Michael! ¡En el nombre de Dios Jesucristo! ¡Es Él quien te ordena! ¡Él quien te arrojó del cielo eterno a lo profundo del infierno! ¡Fornícalo! ¡Te expulso! ¡Fornícalo, carnal! ¡Esta criatura de Dios! ¡Te expulso! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Demian. Amén. Bienvenidos a Una Mirada a la Oscuridad, un podcast sobre películas, libros, series de terror, fantasía y ciencia ficción. Empezamos fuertes hoy, ¿va? Mi nombre es Eder Álvarez Adriana Cardona. y hoy vamos a diseccionar la gran obra de William Peter Blatty, El Exorcista. Vamos a hablar sobre el libro, vamos a hablar sobre la película y cuáles son nuestras impresiones. Bienvenidos. Hace poco Adriana y yo terminamos de leer el libro, que lo tenemos precisamente aquí cerca, en su versión en inglés. Sí, de 1994. Sí, esta es una reedición de 1994. Yo leí una reedición que hicieron para el 2017 conmemorativa. ¿Y qué puedo decir del libro? Primero vamos a hablar sobre el libro, de las características generales del libro. El libro se empieza a escribir, lo escribe William Peter Blatty, una persona católico, nacido en 1928, vivió con su madre de cuna muy humilde, bastante humilde. De ascendencia libanesa. Y fue educado por los jesuitas y a través de eso pudo llegar a Georgetown, que es una universidad de Ivy League, o sea, de las universidades prestigiosas, o donde se da una educación jesuita. Sí, la vida de Peter Blatty, que lamentablemente nos dejó, y este programa va dedicado totalmente a él, nos dejó el año pasado, fallece en enero del año de 2017. Y es muy interesante porque él iba a ser sacerdote, pero toma una decisión en un momento de su vida y al no dejar el seminario, se enlista en la Fuerza Aérea y va a Beirut durante un tiempo. Luego regresa nuevamente a Estados Unidos, donde vive prácticamente de escribir comedias, de escribir pequeños reportajes. Sí, porque su educación universitaria, ¿verdad? Su grado universitario es de literatura. Entonces regresó a trabajar en lo que él obviamente había estudiado. Y a partir de esto, él se obsesionó con una serie de recortes de periódicos que hablaban sobre diferentes casos de exorcismo en los Estados Unidos. Y eso fue lo que lo motivó a él a hacer esta novela, El Exorcista. Sí, la novela la empieza a escribir en 1969. Le toma varios meses escribirlo, donde él se encierra. Y es publicada en 1971. Que para los que no saben también, William Peter Blatty escribió un libro sobre cómo fue el proceso creativo de cómo crear El Exorcista. Y que cuenta él mismo en el libro que también hubo un par de fenómenos medio extraños ahí que lo hicieron incluso desistir en algún momento de terminar El Exorcista. Es parte de toda esa leyenda tan rica que vamos a ir desmenuzando dentro de toda la historia. En 1971 la obra es rechazada, incluso el propio agente literario de Blatty no confiaba en la obra y no creía que tuviese un potencial comercial. La verdad que la obra fue rechazada varias veces, como ha solido suceder con varios autores. Pero Mark Hafer, que era el director editorial de Baptam, lee la novela, le impresiona y dice, ok, vengo y la arrojo, vengo y la tiro. Y se convierte en un éxito de bestseller. La obra vende 13 millones de ejemplares solo en Estados Unidos. Eso es una cantidad grande, un solo libro, imagínense. Y fue traducido a 18 idiomas. Es una obra mundialmente conocida, lo que es el Exorcista.
Y bueno, ¿de qué se trata? A ver, si hemos estado escondidos bajo una piedra o en una isla. A grosso modo, es una niña que es poseída, Ryan McNeil, que al inicio piensa que pueden ser disturbios psicológicos y posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, se dan cuenta que hay algo más perturbador por diferentes indicios que es más perturbador. Entonces esto hace que llegue dos curas a hacer el exorcismo. Un arqueólogo, Teólogo filósofo llamado Lancaster Merrick. Y Damian Karras, que es el personaje principal. Sí. No es Regan, no es Pazuzu, no es Chris MacNeil. No es Chris MacNeil, es precisamente el padre Karras. el padre Karras. Se llama El Exorcista. Aunque el exorcista de verdad sea Lancaster Merrick, que empieza con un hermoso prólogo. Que ese prólogo, ahorita vamos a empezar a hablar. Primero vamos a hablar sobre el libro, porque porque el libro creo que nos da un mapa mucho más extenso que la película. Aunque la película, digamos, sí, en cuestión de trama, casi paso a paso la película. Blatty es el mismo que hace el guión de la película. Entonces, sí. Que la dirige William Friedkin. O sea, solo de lo que está en la trama, básicamente solo hay una parte de la trama que dejaron afuera, pero el resto son como todos los puntos. Sí. Lo único es que obviamente en los libros hacen cierto énfasis a situaciones más filosóficas, se puede decir, al ser un poquito más introspectivo el medio. Sí, alerta de spoiler, si la persona que no lo ha leído o no sabe qué es El Exorcista, pues lamentablemente tenemos que decir que este pod está lleno de spoilers, entonces vete a ver la película primero y luego vuelves a venir con nosotros. Ya tiene de existir 40 y tantos años la película y 40 y tantos años el libro, entonces no está recién salido del horno como outsider de Stephen King, ¿verdad? No, igual, pero si hay alguien que no haya visto la película, pues tenemos que hacer la advertencia porque este pod está lleno de spoilers. Tenemos que hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El libro empieza con un prólogo maravilloso, totalmente. Te plantea, te ponen en Pakistán, si no me equivoco. No, en Irak. En Irak, te ponen en Irak. Recuerden que la Babilonia es esa zona. Todo lo que era la civilización asiria, babilónica y Mesopotamia. Uh-huh. Y está precisamente Lancaster Merrick en una excavación arqueológica, donde encuentran precisamente una figura de un demonio, el demonio Pazuzu. Y este solo es el comienzo de todo el infierno que se va a venir más adelante. Y la forma como está escrito ese prólogo tiene un tinte muy de poesía lírica, estilo griega, muy musical, muy ominosa, muy rítmica. Un deleite leer ese prólogo. No, el libro en forma y en fondo. No, el libro es un deleite completo. Claro que sí. Pero este es donde empieza esa imagen tan icónica, donde miras al dios Pazuzu, este dios con garras de león, dientes deformados, como una bestia, con alas y con un pene de serpiente. Sí, es un detalle y que se mira en esa parte, uh-huh. Se mira frente a frente Lancaster Merrick con la imagen de Pazuzu, que eso nos plantea a lo largo del libro, entre líneas, de que hubo un enfrentamiento antes entre estos dos personajes. Y para Mahinri, como dicen, hay perros que están peleando. Hay una imagen muy interesante, que es cuando encuentra la cabeza de uno de las imágenes de Pazuzu, y empieza el viento. Precisamente Pazuzu es el demonio del viento del sureste, traía plagas, pero que también se utilizaba para proteger a los niños de otras deidades más malévolas que él. Y hay una parte que cuando está en la película y también sale en el libro, que dice Lancaster Merrick, el mal para enfrentar al mal. Desde ahí empieza el tono filosófico también de la obra. Entonces, aquí es donde empieza la trama. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Chris MacNeil es una actriz
que está consagrada, vive con su hija, está separada de su esposo. Regan, que es una niña de 12 años, ya sabes, una niña dulce, una niña Preadolescente, típica. Amorosa con su mamá, no da mayor problema. Artística. Sí, le gustan los caballos, cositas suntuarias así. ¿Qué es lo que pasa? Un día empiezan a escuchar ruidos dentro de la casa, porque están, ¿cómo se llama?, filmando una película precisamente, Cristina. Entonces ellos están en Washington, cerca del campus De Georgetown. Uh-huh. Entonces, Chris MacNeil, que es la mamá interpretada por esta gran actriz, Ellen Bernstein. La recordamos también en Requiem por un sueño, maravillosa, geniales. Entonces se encuentra una ouija y le dice, le pregunta a Regan, ¿qué es esto? Y le dice que se pone a hablar precisamente con un personaje que se llama el Capitán Howdy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empiezan a haber fenómenos parapsicológicos. El comportamiento de Regan empieza a cambiar totalmente, empieza a convertirse en una persona totalmente diferente. Y entonces aquí es donde empieza el verdadero sumo del asunto. La niña, ¿qué le está pasando? Se está volviendo loca, está enferma. ¿Qué pasa con Regan? Pasa por varios exámenes físicos, psicológicos, y no llegan a ver cuál es como decimos aquí, cuál es el meollo, cuál es el problema en el que tiene Regan, porque está diciendo cosas que ella no tiene conocimiento de. Tiene una fuerza que una niña de esa edad no la puede tener. Una fuerza sobrehumana. Y también su cuerpo se empieza a deteriorar sobremanera. Y algo muy interesante es que empiezan también dentro de la obra a decirte diferentes casos de enfermedades exactamente psicológicas que de verdad existen, que tienen un grado de misterio a la forma como operan esas enfermedades a veces. Sí, aún la ciencia no ha logrado discernir eso. O sea que si nosotros le quitáramos, digamos, al exorcista el elemento parapsicológico, que sí lo tiene, que lo tiene claramente, y lo dejáramos ambiguo, hubiera sido un gran thriller psicológico. Un gran thriller psicológico e incluso hasta más terrorífico, porque no sabemos qué es lo que le has hecho a Regan. A Regan. Ya desesperada, Chris MacNeil va y llama a uno de los curas, que es amigo de Carras, para que le comunique y qué podría hacer. Carras, padre Carras, tenemos que hablar un poquito del padre Carras, que es para mí es el personaje central de la obra. Es un padre que está en esos momentos que está perdiendo la fe. Su madre está en un estado muy delicado de salud. Él no tiene dinero, tiene problemas de fe sobre si sus decisiones han sido las correctas a lo largo de su vida. Su madre muere a lo largo de la historia y él queda con ese peso emocional de no haber podido hacer más por ella. Creo que lo que tiene el libro es que las partes del padre Carras son las más tristes que uno puede leer. Y hay una profundidad en la tristeza, porque estamos hablando de la pérdida de la fe. Entonces, es el sentimiento. Recuerden que William Peter Blatty era religioso, era católico. ¿Cuál es el sentimiento de vacío cuando perdes tu fe? Que ese sentimiento Blatty en muchas entrevistas dijo que lo tuvo antes de haber realizado esta obra. Estaba perdiendo la fe. Y por eso el padre Carras es como el alter ego de William Peter Blatty. Hay escenas verdaderamente tristes dentro del libro que qué bueno que fueron obviadas en la película, porque hubiese sido una película muy, muy pesada, muy, muy pesimista, muy, muy dura. Y qué bueno que fueron obviados. Partes tristes verdaderamente. Pero Carras accede a examinar precisamente a Regan. Y haciendo un énfasis también en el alter ego que tiene William Peter Blatty con el padre Carras, como dijimos anteriormente, hay muchos paralelismos en la vida de ambos, ¿verdad? Ambos son
criados en Nueva York por mamás que solo por sus madres, y vivieron en extrema pobreza y salieron de esa pobreza a través de la educación y apoyo que les pudieron brindar los curas jesuitas. Precisamente El Exorcista está dedicado a ellos. O sea, hay una dedicatoria bastante grande en el libro que va dedicada a los jesuitas, que en palabras de William Peter Blatty, gracias a ellos que me enseñaron a pensar, una frase muy hermosa. Carras, entonces vuelvo y retomo, Carras vuelve accede a ver a Chris MacNeil en una entrevista y Chris le plantea su problema, un problema bastante serio, porque no solo eso ha pasado, una serie de eventos que han vuelto más trágica la vida para ellos, la muerte de un director y amigo personal de Chris MacNeil, Bert Dennis, que es asesinado de manera misteriosa y que hay una investigación también ahí aparte. Y el indicio es que lo tiraron de la ventana del cuarto de Regan. Y no solo eso, sino que le rompieron el cuello. Se hace la investigación, Carras examina y queda bastante sorprendido precisamente por las cosas que hace y lo que dice. Se le manda directamente al arzobispo que accede a hacer el exorcismo. Pero con la diferencia de que no le permiten hacer el exorcismo a Carras, sino que mandan a traer a Lancaster Merrick, que en esos momentos se encontraba precisamente también en esa ciudad, haciendo algunos pequeños trabajos de investigación, y le dicen, bueno, padre Merrick, tenemos un caso de una poseída. Y él accede a hacer el exorcismo. El exorcismo se realiza, el final es bastante trágico. Aunque también el padre Damien cree que a él no lo ponen como titular porque saben que está perdiendo. Que saben que está perdiendo su fe, que está en una crisis de fe. Sí, bueno, eso es uno de los diálogos más bonitos que tiene con su amigo el padre Dyer. Es uno de los diálogos más bonitos acerca de cuando muere la madre de Carras y Dyer le va a... Lleva una botella de brandy, si no me equivoco. No, una botella de whisky. Ah, de whisky. De whisky, y le dice, precisamente, yo hice voto de pobreza, le dice, ¿cómo conseguiste el dinero? Le dice, la robé, luego te absuelvo, le dice. Entonces, tiene estos pequeños detalles, es una obra muy entrañable. El padre Merrick hace el exorcismo conjunto al padre Carras, que funge como auxiliar. Y también como él es psiquiatra, entonces se necesita también un psiquiatra, ¿verdad? Para que sepan la fisiología de Regan, ¿verdad? Para que no muera en el intento también. Exactamente, porque el cuerpo de Regan está deteriorándose. Ha dejado de comer, está lleno de heridas. Huele de forma putrefacta. Sí, prácticamente ahí está entrando en un estado de descomposición el cuerpo. Y el miedo del padre Carras era que muriera por un paro cardíaco. Se hace el exorcismo, sí, pero el costo es bastante alto. Muere el padre Merrick porque lamentablemente el padre Merrick ya venía padeciendo del corazón. Y en la impotencia de querer librar del demonio a Regan, le dice, toma al padre Carras a Regan y le dice al demonio, poséeme a mí. Y el demonio lo hace. Y termina lanzándose por la ventana a caer sobre unas, nosotros les decimos gradas, ¿no? En nuestro país sería escaleras. Escalones, escaleras. Y queda prácticamente con el cráneo deshecho. Solo llega el padre Dyer a absolverlo de sus pecados, pero Carras muere con fe y muere con un cierto grado de paz. Esto es a grosso modo la historia. La verdad que nosotros la contamos de una manera bastante resumida porque tiene tantos matices. Es interesante porque mucha gente que hemos podido escuchar, compañeros de booktubers, analistas, decían que no les gustaba ciertos hechos de la novela con respecto a por qué si Chris MacNeil, que tenía todo y ella sale avante con la hija, y que por qué se tenía que morir Carras y por qué se tenía que morir Merrick,
Entonces yo creo que puedo entender ciertas posiciones que tienen, porque sí, la verdad que te llegas a encariñar mucho con el padre Carras y no quieres que le pase nada. Eso te pasa como cuando lees El Resplandor con Danny Torrance, que no quieres que le pase Pero es nada. que aquí hay un principio literario y de coherencia, es decir, filosófica. Si existe el diablo, si existe una fuerza maligna, tiene que haber una fuerza benigna. O sea, eso es algo arquetípico. Entonces, en casi todas las religiones, a través de los sacrificios, es que vos manifestás la bondad, el poder de la religión. Eso no quiere decir que uno como ateo, como agnóstico no pueda leer el Exorcista y sienta que lo están adoctrinando, pero sí sigue un principio filosófico. Sí, las religiones, específicamente la religión judeocristiana, que es la que parte del catolicismo. Y es ahí la parte interesante de la obra, porque es cierto, dice, prácticamente alguien se sacrificó para que otra persona viviera, que es el principio de Dios mandando a Cristo a la tierra para morir por nuestros pecados. Es el principio del cristianismo. Es el principio del cristianismo. Y la obra tiene que ser así. Es que lo interesante de la obra de William Peter Blatty, William Peter Blatty no solo escribió El Exorcista, escribió un centenar de libros, aunque en Latinoamérica solo se tradujeron 3, que fueron El Exorcista, La Novena Configuración y Legión. Aunque hay un cuarto libro dentro de ese universo, porque todos están interrelacionados, que es Demeter, que fue uno de los últimos libros que escribió Blatty, pero no, por los momentos hasta donde yo he investigado, no se ha editado en español. Hay un problema con edición en español. Sí, es un libro que está lamentablemente escaso. Las ediciones que nosotros tenemos fueron ediciones regaladas y traídas del exterior. En nuestro país está incontrable el libro. La novela de Eder, que es de español, pero para el mercado norteamericano, de habla hispana. Y el mío es inglés, usado. En inglés usado. Y qué lástima, porque la verdad que el único libro que se ha podido encontrar ahorita de William Peter Blatty es La Novena Configuración, que es un libro muy bueno, pero que si piensas que vas a encontrar una novela de terror, no, es una novela filosófica. Un thriller psicológico. Con atisbos de terror. Y que tiene que ver, que lleva la continuidad de uno de los personajes que está en El Exorcista y expande su mundo ahí. Sí. Porque todas estas novelas están interrelacionadas. En el caso, por ejemplo, de Legión, miramos al detective Kinderman, que es el que está investigando la muerte de Bert Dennis. En Legión le toca a él, vuelve a aparecer el personaje, pero esta vez investigando al asesino en serie del Géminis. Una cosa, o sea, volviendo a ciertos aspectos de la obra, hay algo muy interesante. ¿Por qué todos los padres son jesuitas? ¿Por qué no hay ni otra denominación religiosa? Bueno, aparte que sean en Georgetown, es porque los jesuitas generalmente tienen una visión más científica. Sí, son más abiertos. Son más abiertos, claro, siguen ciertas doctrinas, pero son más abiertos. A la ciencia. Por ende, el padre Merrick es un arqueólogo, o sea, es una persona que se dedica a ser paleontólogo y filósofo. Y el padre Carras, un psiquiatra. Entonces, estamos viendo y estamos analizando todas las visiones y análisis críticos de cómo es el proceso para determinar si se debe de hacer un exorcismo o no. Que no necesariamente tiene que ser con aspectos demoníacos, a veces es alguna situación psicológica, puede ser algún tipo de sugestión, y ese es un tipo de placebo que hacen, ¿verdad?, el exorcismo. Para que tenga resultado. Claro, de los 100% de los casos que se presentan a la iglesia, el 90% tiene explicación psicológica. Ya puede ser esquizofrenia, epilepsia o o síndrome de Tourette. Hay una infinidad de enfermedades de índole psicomental que caben dentro de histeria colectiva histeria también. Colectiva, todo. Pero hay un 10% de los casos que no tienen una explicación lógica. Ahí es donde sí se aplicaría
el exorcismo. Esto lo explica muy bien esta periodista Carmen Potter, famosísima de cuarto milenio, en un libro que, por ejemplo, que por cierto aquí lo tenemos, que se llama La Iglesia y sus demonios, que es gran parte de la base de esta pequeña investigación, de esta pequeña plática que tenemos acá, y donde te dice exactamente eso. Entrevista incluso al padre Amor, que ya murió, que fue el mayor exorcista de los últimos tiempos. Se le calculan alrededor de más de 2000 exorcismos por ahí, imagínate. Hay situaciones que a veces se escapan más allá de la comprobación científica, aunque obviamente eso no quiere decir que no tenemos que filtrar todo a través de la ciencia, ¿verdad? Igual ese libro primero lo filtra, en el libro se filtra todo a través de la ciencia y posteriormente no, ya llegan al punto teológico, o a la explicación teológica. Esto hasta aquí está el punto del libro. Ahora nos toca la película, que es lo que la mayor personas conocen. ¿Quién dirige la película? Pues ni nada menos que el director de Frank's Connection, que es William Friedkin, que tiene en su haber una filmografía bastante grande, desde La cacería, Cruising, vaya, qué montón de películas. Pero con la que pasa la posteridad es con El Exorcista, es la que más se le recuerda a él. Aunque él no fue el primer director que era la primera opción para dirigirla. La primera opción era Arthur Penn, que había dirigido varias películas que habían sido éxitos, pero que rechaza rotundamente el guión. La segunda opción fue John Frankenheimer, que nombre más cool, el mejor nombre de todos. También la rechaza, a pesar de que también había hecho varias películas, pero la rechaza de golpe. Y posteriormente se la ofrecen a John Boorman, la rechaza, y ya sabes a quién más y nada menos también se la ofrecieron. Stanley Kubrick. Al señor Stanley Kubrick le ofrecieron El Exorcista y no la quiso hacer, la rechazó. Entonces, para 1973, queda a cargo de William Friedkin, que decide hacer la película y dice, ok, vámonos, me gusta esto, hagámosla. ¿Y qué película? Vuelvo y repito, tanto en el libro como en la película hay un antes y un después del terror con El Exorcista. El terror antes del Exorcista era un terror mucho más psicológico, mucho más, por decirlo de alguna manera, más fantasmagórico. Sí habían criaturas, sí estaban obviamente los criaturas de la Universal, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo. Pero aquí llegó a un nivel técnico muy interesante. Es decir, el hecho de que el cuarto de Wigan estaban dentro de un frigorífico para producto, ¿verdad? De que mostraran esos escalofríos y ese vapor cuando entraban a la sala. Sentían frío. De verdad sentían frío. O sea, fue una proeza y también fue difícil firmar El Exorcista. No solo fue difícil conseguir el director, fue difícil firmarla. Porque hubieron varios eventos que son parte de la leyenda. El Exorcista está considerado como una de esas películas malditas. Un día vamos a dedicarles una charla acerca de películas así, donde vamos a hablar sobre La Profecía, vamos a hablar sobre Poltergeist, que son las películas que todo el mundo asocia con las películas malditas. El Cuervo también está asociado con las películas malditas. Pero es que tiene tantos elementos, coincidentes o no, que, o sea, no terminamos hoy este podcast. Exactamente. Uno de lo primero que pasó, aparte de que en principio William Peter Blatty no estaba siendo acosado para no terminar la novela por agentes del noveno infierno, según él. También eso puede ser una treta publicitaria, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos visto con Jane Anson y Amityville Horror. Pero lo que sí es muy cierto, y esto es un dato que tú lo puedes buscar donde sea, es que el hermano de Max von Sydow, Max von Sydow fue el actor que interpreta al padre Lancaster Merrick. Muere apenas es fichado para la película.
Empezando la grabación, el abuelo de Linda Blair también muere, o sea, Fallece. ujú, Fallece. que la es abuela. Rigger, ¿verdad? Sí. Otro caso es que el hijo de Jason Miller, que es el padre Carra, sufre un accidente durante Jason Miller está grabando la película. Y uno de los personajes, que es el director, que es el que es asesinado, Sí, el actor se llama Jack McGowan. y murió meses Después, o sea, pocos meses después de estrenarse la también obra. muere el actor que hace de detective Kinderman. Años después, dos años, 1 o 2 años después. Entonces así se fueron sucediendo un sinfín de situaciones que llegaron al punto de que le tuvieron que pedir a William Peter Blatty que hablara con uno de sus, Amigos jesuitas. precisamente se llama, el sacerdote Thomas Birmingham, a que exorcizara el plató de filmación, porque ya estaba a un punto las tensiones ahí. Jason Miller hacen un, ¿cómo se llama? Cuando, antes de que sacaran la edición nunca vista, que fue sacada en el 2000, hacen un pequeño documental para ir preparando a la gente. Y Jason Miller le dice que uno de los padres le regala incluso una medalla de plata para cuidarse. Cosa que pasa también algo muy extraño, que Jason Miller fallece, muere a los 62 años cuando se reestrena la película. O sea, hay tela, para el exorcista hay tela que cortar. O sea, Pero no vamos a hacer una especial con todas las películas de terror malditas, entre comillas. Vamos a hablar sobre esa vamos a darles esa información. se logra filmar la película, pasan del presupuesto porque se les acaba el presupuesto, pero la película es una proeza técnica. Sí. Y como ya habíamos dicho, hay dos versiones. La versión de 1973, que se le quitan unos cuantos minutos porque algunos se les consideraba muy fuertes. Incluso la caminata de araña, que una de las partes más... Dejan más tiempo la masturbación con la cruz. Y sale también un diálogo que tiene Lancaster Merrick con Carra sobre el porqué de las posesiones. ¿Cuál es la finalidad de un demonio para poseer a una persona? Eso es muy interesante porque Carra le pregunta a Merrick, ¿por qué una niña? Primero, ¿por qué una niña? Lancaster Merrick viene y le dice, no es tanto la persona que es poseída, sino el radio de acción, de destrucción que tiene el demonio alrededor de todas las demás personas. Es para que la gente se desespera, pierde su fe y se alimenta de eso. Exactamente. Entonces, que ese diálogo lo quita William Friedkin por cuestiones de tiempo. También porque William Friedkin no es religioso como William Peter Blatty, ¿no? Exactamente. Entonces, que eso sí le molestó a William Peter Blatty porque para él sí era fundamental esa parte fundamentaba su obra, pero que sí se reivindica después con la versión extendida, que es una genialidad. Bueno, ya de por sí la película es una genialidad. Y que se convierte en un éxito de masas que ya todos conocemos. De ahí sucedieron un montón de películas de posesiones, pero yo creo que no ha existido todavía ninguna película. Ni novela para mí. Todavía, bueno, nos hace falta un montón, pero no creo, hasta ahorita no he encontrado una novela que trate el tema tan bien como lo trate El Exorcista. O con esta profundidad, tal vez son buenas, pero no tienen este nivel de profundidad. Pero no he encontrado ni una sola película, o sea, hay películas buenas, pero no hay ninguna que se ponga a la par del Exorcista. Vuelvo y repito, es una película que hay un antes y un después. Es considerada según páginas especializadas de terror como Abandon Movies como la mejor película de terror de todos los tiempos. Siempre está en el AFI, que es la institución americana del film, tiene un sinfín de escaños en diferentes conteos que ellos tienen, ¿verdad? Que mejor película de terror, una de las mejores películas mejor hechas, mejor películas con una proeza técnica. Es decir, es como, vuelvo y repito, es un antes y un después de esta película. Antes las películas de terror, yo creo que hay ciclos donde se van renovando las películas de terror. Algo que no mencionamos es que en esa película fue tan realista y por primera vez se miraba los procedimientos quirúrgicos, que había gente en las salas que se desmayaban por eso al inicio, ¿verdad? Sí, fue verdaderamente
un caos. En muchas salas tuvieron que tener ambulancias afuera, porque nadie había visto eso. O sea, el mismo William Peter Blatty dice mientras escribía el guión y escribía la película que él era el todo. Era hacer lo necesario. Incluso hizo cosas que perjudicaron a sus actores, que no sé cómo no lo demandaron, o es que o es que hablaron después con él para no demandarlo. Sí, porque se lastima la espalda precisamente. El embracing para toda su vida. Sí. En una de las escenas. Que es la escena donde la golpea a Regan precisamente y que la persigue el mueble este. Max von Sydow, que como información extra, él es el caballero que juega ajedrez con la muerte en El Séptimo Sello, la película del sueco Ingmar Bergman también, para que ustedes analicen el tamaño de actor que es él. Pero bueno, Max von Sydow tuvo bastantes complicaciones de salud debido al frío en el frigorífico. Cogió una neumonía. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que hubieron incidentes de salud Excelente. Técnicos que se lastimaron. O sea, fue una película, fue una grabación totalmente accidental. Porque era la primera vez que se hacía este tipo de este nivel técnico y esta perfección y esta como vamos a hacer que se vea realista, o sea, el realismo que tiene esta película. Entonces, obviamente, al ser experimental, los actores tenían que pasar por varias situaciones bastante complejas, bastante duras. Hay algo muy interesante de la obra y quiero comentarlo así rapidito, porque tampoco vamos a extender este pod tan grande, porque pensamos que lo más interesante es más bien que las personas que nos están escuchando vean o revean la película, analicen, nos comenten, nos digan cuáles son sus impresiones. Lean el libro, si les gusta leer. El libro es una maravilla, si lo pueden conseguir, aunque está un poquito difícil, en Latinoamérica en físico está un poquito difícil, por lo menos en nuestro país. Traten de buscarlo en ebook, puede ser que sea más fácil encontrarlo. En ebook creo que sí se encuentra. O en Kindle también. O en Kindle, pero leer la obra es una maravilla. Pero ahora vamos a hacer el análisis así rapidito sobre qué hay detrás, porque siempre nos gusta, ok, vamos a ir, ya dijimos lo general, ya dijimos, contamos un par de anécdotas. ¿Qué hay detrás de la obra? Son análisis puntuales, o sea, no es un análisis introspectivo, es análisis sobre ciertos puntos que se hace muy interesante hacer hincapié, ¿verdad? Al momento de ver la película y leer el libro. Uno de ellos son los nombres. Los nombres son muy interesantes e importantes dentro de la obra. Si sabes, la madre de Regan se llama Chris, que es el diminutivo de Cristina. Kristen es Chris MacNeil. Y significa todos los cristiana, quiere decir que están a la par de Cristo. El segundo nombre de Regan es Teresa, que tiene que ver mucho con un personaje de la religión católica. Que era atormentada por el diablo. Exactamente. En el caso de Damien, Damien también tiene su significado, su nombre. Fue un cura que atendió personas con lepra. Y el detective Kinderman, que ese es el más interesante, porque no hemos hablado mucho de Kinderman, vamos a intentar hablar un poquito más de él. Él es un personaje muy atractivo dentro de la obra. Es el detective que está investigando la muerte del director de la película que actúa Chris, sí. Y es el que muere, ¿verdad? Y que obviamente los indicios de que cayó de la ventana de Regan. Sí. Entonces, su método es desesperante totalmente. Es como un niño. Tú lees y ves al actor y ves al detective Kinderman como un niño, y es precisamente eso. Si te fijas en el nombre, es Kinderman. Kinder en alemán quiere decir niño, infante, y man en inglés, obviamente hombre. Niño. Hombre, niño. Y es precisamente esa característica que tiene, porque esa forma de preguntarles a las personas es como un niño. Piensas que está pensando de manera aleatoria él, pero te está sacando la verdad por otro lado. También hay algo que no mencionamos, que dentro de las diferencias no hay muchas con respecto al libro.
Pero creo que una de las diferencias que sí hay que notar es que Carl, que es Uno de los criados, uno de los uno sirvientes. de los sirvientes de Chris McNeil, es suizo, precisamente. Y tiene una hija, que no se menciona en la obra, aunque sí se menciona el odio de Denning hacia él. Porque Dennis es de origen judío y él obviamente en Suiza se habla alemán, italiano y francés, entonces lo asocia Con los nazis. y lo pasa insultando y él obviamente es una persona estoica, ¿verdad? O sea, no, En el libro lo ignora, en la película sí se llega a enojar bastante con él. En la sala, cuando sale en la cocina, ¿verdad? Exactamente, cuando está en la fiesta, precisamente. En la fiesta que baja Regan y deja orinado ahí, que está tocando el padre Dyer haciendo chistes. Y también su esposa también trabaja ahí y tienen una hija que es drogadicta, ¿verdad? Porque lo que pasa es que se llega a pensar que Carl es el que asesinó a este director, a Burt Dennings, porque lo insultaba. Entonces, que tal vez tuvo tanta tensión que desde el cuarto de Regan lo lanza, porque él era fuerte, ¿verdad? O sea, era más lógico que pensar que Carl, que era mucho más corpulento, que Regan lo hiciera. Entonces, esa es la única punto del libro. Gran diferencia, o sea, que Pero, no se toca. pero se sabe se sabe también por qué no lo tocaron, ¿no? Exactamente, para no extender la obra y no hacerla más rimbombante de alguna manera. ¿Y qué conexiones tiene esta obra precisamente con las otras dos que anteriormente mencionamos de William Peter Blatty? ¿Cuántas películas del Exorcista hay? Está El Exorcista 2, El Hereje, El Exorcista 3, Legión, La Novena Configuración, El Exorcista al comienzo y El Exorcista al comienzo no sé qué versión. O sea, ahí son 6 versiones. Las oficiales son El Exorcista de William Friedkin, La Novena Configuración de William Peter Blatty y Legión de William Peter Blatty. Que esa es la que William Peter Blatty acepta que es el universo del Exorcista. Ok, vámonos por partes, como decía Jack el Destripador. La que seguiría en temática sería la Novena Configuración. La Novena Configuración parte de que uno de los personajes del Exorcista, un personaje muy secundario, que es un astronauta que está ahí en la fiesta de Chris McNeil, entra en un estado de locura y depresión, entonces lo llevan a un sanatorio. Así que en esa fiesta del Exorcista específicamente, Regan le dice que se va a morir. que se va a morir, y está el padre, que es el que trae a Caras, El padre Dyer, que es él tiene una posición de organizar a los sacerdotes en Georgetown, o sea, darle las clases a los sacerdotes. Exactamente, entonces este es el personaje que sale de esa obra y que también esta obra es muy filosófica, te habla de la novena configuración. ¿Qué es la novena configuración? Para que ustedes tengan, digamos, para poner... Sí, porque habla precisamente del teniente Kane, el personaje del teniente Kane, que va a ver a estas personas que vienen con un trauma, de ese trauma ¿cómo le dicen? PSTD, Sí. Post Traumatic Stress Disorder, es como... Síndrome postraumático. Uh-huh. Para analizar sobre precisamente, y hay diálogos muy filosóficos porque sobre la obra, existe Dios, se puede comprobar científicamente de si existe Dios. Se deja más o menos implícito que pudo haber sido una persona que tuvo posesión demoníaca dentro de la en la guerra, ¿verdad? En la guerra de Vietnam pudo haber sido. Entonces es muy interesante porque es una obra bien filosófica. Yo digo que ese no es el primer libro que uno tiene que leer de Blatty. Nosotros lo leímos porque fue el primero que conseguimos, pero vaya libro, o sea, vale la pena. Se tiene que leer en orden de publicación. Ahora bien, el que le sigue es Legión, que ese sí yo lo leí. Legión, vaya, la película es buena, no la considero mala, es buena, pero el libro es mejor. El libro es una corriente de alto voltaje. Volvemos con el detective Kinderman. Aquí viene Kinderman de nuevo a investigar sobre un asesino en serie que se llama el asesino del Géminis. El asesino del Géminis generalmente como mata es que
crucifica a sus víctimas, le clava, valga la redundancia, clavos en el cráneo y les arranca un dedo a sus víctimas. Entonces aquí va a empezar una carrera contra el tiempo para tratar de detenerlo. Es un gran libro. Aquí entiendes más sobre la forma de pensar y la vida de Kinderman. Hay escenas bastante fuertes que no las pudieron poner en la película porque la censura, los productores... Lamentablemente fue una película que William Peter Blatty no pudo filmar con tanta libertad. Porque incluso la escena final de la película no está en el libro, con el paciente X, el famoso paciente X, que es un exorcismo. No sale el exorcismo en el libro, pero es muy bien compensado con todo lo demás que sale ahí. Y que es una lástima. Creo que la película lamentablemente pudo haber sido y no fue, pero se debieron a causas mayores. No creo que se haya debido a William Peter Blatty ni a la obra que escribió. Pero es totalmente recomendable. Dentro de los libros, como volvemos y repetimos, son El Exorcista, en orden cronológico, El Exorcista, La Novena Configuración, Legión y Demeter. Porque Demeter se desarrolla precisamente en 1973 con un espía que desaparece, adivina dónde. ¿En Centroamérica? No, ¿Dónde? en Irak. En Irak. Con un espía que desaparece en Irak. Yo, así como las ganas que me dan para leer a mí es leer sobre el padre Lancaster Maryn. Sí. Su vida en general. Sí. Me hubiera encantado que hubiera hecho un libro del primer exorcismo de Lancaster Maryn. Me hubiera encantado. Sí, porque lamentablemente se hicieron 2 películas. Es el exorcista al comienzo, que interpreta Stellan Skarsgård. Pero dicen que hubo mucho problema, ¿verdad? Hubo mucho problema porque la película se filma la primera vez, no les gustó a los productores, se vuelve a filmar otra película con otro director y no le fue peor. Entonces, y es una película que yo las miré y están muy exageradas. Medio te dan un atisbo sobre Lancaster Maryn y es un atisbo que no es ni siquiera tan agradable porque te plantean como que él miró todo lo de los nazis y que creo que está muy alejado del personaje central que William Peter Blatty estaba desarrollando. Demasiado alejado, porque tú lees, aunque sea lo poco que hay de Lancaster Maryn, vas a ver que es ilógico que él se comportara así con los nazis, hubiera preferido morirse. No, y creo que también es muy interesante porque está este aspecto arqueológico y creo que hubiera sido una visión mucho más solemne y mucho más profunda, sin desmeritar a ¿cómo se llama? El arqueólogo famoso Indiana Jones, pero hubiera sido muy interesante ver una perspectiva así como más filosófica de un arqueólogo. Sí, lástima. Por lo menos nosotros no tenemos conocimiento que William Peter Blatty haya hecho un spin-off sobre el Lancaster Maryn. Y la verdad que las películas yo creo que son bastante prescindibles. Yo creo que para el que somos así fan de Hueso Colorado, yo creo que quédate con El Exorcista, quédate con La Novena Configuración y quédate con Legión. Eso sí, La Novena Configuración, tenle paciencia. Es una obra filosófica, vuelvo y repito. Hay que empezar con El Exorcista, ver todos los análisis críticos que hay del Exorcista. Hay un sinfín en YouTube, hay un sinfín en la web. Lean esos análisis críticos, vean la simbología y eso les enriquece la experiencia. Después de leer el Exorcista, posteriormente, cuando ya tienen toda la visión filosófica, teológica y los símbolos que están atrás de ellos, léanse Legión y léanse la novena configuración. Y en el caso de Legión sí es una obra de terror, propiamente dicha. Sí, ahí sí te vas ahí hay elementos de terror fuertes. Pero está muy emparentada con las ideas filosóficas de la novena configuración. Sí, todas tienen casi las mismas características. Siempre vas a ver ese sacrificio, ese sobre la lucha del bien y el mal, los inocentes porque sufren. Una búsqueda científica a la pregunta, ¿existe Dios o no? ¿O existe el mal? Esos son los temas centrales de la obra de William Peter Blatty, que maneja verdaderamente bien. Y acá esta obra lo que tiene es
que te está dando un análisis sobre el mal, cómo combatir el mal siempre va a estar ahí y cómo tenés que enfrentarte y conocerlo, ¿verdad? Y solo de esa manera puedes Sí, no, liberarte de alguna manera. Y si existe el mal, pues existe el bien por añadidura, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces aquí es donde la obra se vuelve fuerte. Entonces, recomendadísima. Mi nombre es Eder Álvarez Mi nombre es Adriana Cardona. y los esperamos en el próximo post, que va a estar bien especial. Vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer algo conmemorativo a Halloween. Se va a venir muy bueno. Y va a ser un día antes de Halloween, así que va a estar salidito del horno para Halloween. Exactamente. Por favor, denle like, Suscríbanse. comenten, nos harían un gran favor si lo hacen. Sí, la retroalimentación es lo mejor para nosotros. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué temas quisieran que tocáramos? ¿Qué películas quisieran que habláramos? ¿Qué series quieren que hablemos? En la caja de descripción van a ver información sobre nosotros, sobre si nos quieren seguir en nuestras redes sociales. Y también si usan bien los otros dos podcasts, videos que tenemos Sí, en tenemos dos ¿qué tenemos? podcasts que me alegra. Han tenido un éxito considerable para hacer novelas totalmente. Se despide con ustedes. Adriana Cardona. Eder Álvarez. Nos veremos en un próximo post.